Esta novela no me pertenece junto con las próximas en el canal, crédito a sus respectivos creadores, les dejaré el enlace del creador y la historia abajo en la descripción, si le gusta denle like o si no, comenten, sin más empecemos. Ultimate Despire y el símbolo de la paz, capítulo 5, Roar of Thelion, Danganronpa Organización para las Obras Transformadoras. 29:37 minutos. Texto del capítulo. Dentro de una casa pequeña y destartalada, una familia numerosa estaba cenando. Se apiñaron alrededor de la mesa de la cena riendo y charlando amistosamente. Había una variedad de edades que se reunieron. Desde los 3 hasta los 19 años, además de la madre que cuidaba a sus hijos con atención. En general, las escenas familiares felices como esta no eran tan raras como uno podría imaginar incluso después de la tragedia. Aunque Ultimate Despire era temible, no pudieron extender su reino de terror por todas partes. Los lugares olvidados y apartados como este quedaron relativamente intactos por los efectos de desesperación que cambiaron el mundo. Claro, había un Monokuma ocasional que se alejaba de su manada y asomaba su fea cabeza cerca de la ciudad, pero un solo Monokuma no daba tanto miedo como toda la manada. Para los residentes de este pueblo, la inflación fue su mayor preocupación después de la tragedia. La madre miró las caras felices en los rostros de sus hijos. Todos sus hijos estaban sanos y salvos, y tenían comida en la mesa. Tal escena no era común para su familia, ella lo sabía. Después de varios matrimonios, mantener un trabajo y mantener a su familia alimentada había sido una tarea abrumadora. Había habido varias noches en las que ella y muchos de sus hijos se habían ido a la cama con hambre, esos recuerdos eran demasiado fáciles para la pobre mujer, debería estar contenta de que no se preocupen por eso ahora. Así es, ella debería estar feliz. La escena frente a ella no había sido tan feliz hace solo unos días. Cuando escuchó por primera vez sobre la tragedia, su primer pensamiento fue sobre su hija mayor. Se había ido para asistir a la escuela secundaria y rara vez regresaba a casa. Estaba preocupada por la seguridad de su hija, sabiendo que podría haber quedado atrapada en la tragedia. No hubo mayor sensación de alivio que cuando escuchó ese golpe en la puerta, la abrió y vio a su hija sonriendo feliz como si no pasara nada. Habían pasado varios meses después de que se enteraron de la tragedia. Tal vista fue un alivio para todos, su hermano menor, el segundo mayor, así como el resto de sus hermanos se apresuraron a saludarla, agradecidos de que finalmente regresara a casa. A partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar. Algo estaba mal. Eso sí, se había ido de casa y asistido a un prestigioso liceo de la ciudad durante casi 2 años, se esperaba crecimiento y madurez. Pero el cambio que ella sintió fue diferente. Sus ojos, antes grises, se habían vuelto rojos y, a veces, se llenaban de remolinos oscuros e irregulares. Su cuerpo esbelto y atlético se había vuelto delgado, casi demasiado delgado. Y nunca parecía verla comer nada en las comidas. Actuó igual que siempre antes de irse. No parecía que sus otros hijos notaran ningún cambio en particular en ese sentido. Su hija ayudaba felizmente en la casa, regañaba a sus hermanos cuando se metían en problemas y, en general, actuaba como una buena hermana mayor para todos. Entonces, tal vez ella solo estaba imaginando cosas después de todo. Un día, mencionó casualmente cómo los precios en el mercado se habían vuelto tan altos y si tendrían suficiente dinero o no. Al día siguiente, su hija llegó a casa con una bolsa de plástico debajo del brazo. Cuando le preguntaron qué llevaba, simplemente sonrió y dijo que era carne. Su madre había querido preguntar de dónde lo había sacado, pero se contuvo. Tenía miedo de lo que su hija pudiera responder. Había pasado una semana y su familia no había tenido que preocuparse por la comida desde entonces. Estaban felices, seguros y bien alimentados, y lo más importante, estaban juntos. Eso fue lo que pensó la mujer mientras comía. Pero no sonreía, simplemente picoteaba su comida, llevándose una cuchara a la boca de vez en cuando con movimientos lentos y metódicos. Un trozo de carne se abrió paso en su boca, y luchó por obligarse a masticarlo y tragarlo. Su atención se centró únicamente en sus hijos. 2 de ellos, de 4 y 5 años respectivamente, salpicaban ansiosamente la sopa por todas partes menos en la boca, mientras sus hermanos mayores se turnaban para limpiar el desorden que se había creado y darles de comer directamente. Fue una escena de cena familiar conmovedora que no hizo nada para calmar los nervios de su madre. Uno de los niños falló al bajar su cuchara y se la soltó de su débil agarre, lo que provocó que cayera al suelo con un fuerte ruido. El hermano mayor inmediatamente fue a buscar uno nuevo. Mientras esto sucedía, otra niña, de 10 años, miraba con curiosidad a su hermana mayor.
Señaló el lugar vacío en la mesa frente a ella y preguntó. ¿Por qué no estás cenando? No me siento tan hambriento hoy. Ella respondió con una brillante sonrisa. La mujer observó el intercambio con ojos preocupados, su mirada se demoró en la niña por más tiempo del que pretendía, y se volvió hacia ella. Sus ojos se encontraron. Probablemente solo lo estaba imaginando, pero había una cierta chispa en el ojo de su hija. ¿Qué pasa, mamá? Ella preguntó. Oh, no pasa nada. Está bien. La madre tartamudeó y se llevó una cuchara a la boca. Estudió el líquido y luego lo sopló varias veces. Dando otra mirada a la niña, rápidamente inclinó la cuchara y bebió el caldo. Fijando a su hija con una mirada sensata, dijo. Hace un poco de calor ahora mismo. Eso es lo que pasa cuando envejeces. Perdió todo interés de inmediato y volvió a observar cómo luchaban sus hermanos menores. Ella silenciosamente sacudió estos pensamientos de su cabeza. Eran una familia y estaban juntos de nuevo, eso era todo lo que importaba. Tomó otro sorbo y forzó una sonrisa en su rostro. Midoriya, Uraraka y Asui atravesaron la ciudad. Observando en silencio el entorno. Aparentemente, los Monokuma no vienen aquí a menudo. Así que nunca fue un objetivo para las patrullas. Asui repitió la poca información que les habían dado en la sesión informativa. Me pregunto por qué. Tal vez no ven este lugar como necesario para atacar. Uraraka dio una sugerencia. Está bastante lejos del camino. Aunque, de todos modos, no soy muy bueno con la estrategia militar. No, creo que tienes razón. Midoriya comentó. Esta ciudad está demasiado lejos en los bordes exteriores del mapa. Y hay otros lugares que serían más beneficiosos para que la desesperación tomara control que aquí. Así que creo que esa es la razón por la que aún no han apuntado a este lugar. Así que incluso Ultimate Spy tiene en cuenta estas cosas, Asui señaló. Tal vez no son tan maníacos como pensábamos. Tal vez, dijo Uraraka, aunque no parecía convencida. El informe había llegado hace unos 2 días. Se rumorea que Munakata apenas le dio una segunda mirada antes de pasárselo a Aizawa para que lo manejara, citando que esto debería ser algo que sus estudiantes puedan manejar. Luego, Aizawa les informó sobre su misión. Preguntar, tratar de encontrar pistas sobre la desaparición. Los estudiantes tocaron las puertas de varios hogares y charlaron con cualquiera que los escuchara. Les preguntaron si alguna vez vieron o notaron algo sospechoso. Hasta incluso cuando notaron que las mascotas de las personas habían desaparecido. Bueno, no diría que es sospechoso, pero, escuché que la familia de allí hizo que su hija regresara recientemente después de que ella se fue a la escuela. Debe haber sido un gran alivio saber que estaba a salvo. Ojalá lo mismo pueda ser cierto para Miyamosuke. Creo que vi una sombra sospechosa o algo saltando el día que desapareció Daichi. Se movía extrañamente y era antinaturalmente rápido. Cuando lo miré bien, me pareció ver a un ghoul mirándome directamente a la cara. Fue obra del chupacabras, te lo digo. Le gusta arrastrar su presa lentamente y chuparle la sangre hasta que la pobre criatura no es más que carne y hueso. Pero no tenemos que preocuparnos por eso, ¿ves? El chupacabras solo chupa animales. Nosotros, los humanos, no tenemos que preocuparnos por él. Bueno, puede que ese no sea el caso de la chica rana, pero ustedes dos no correrán mucho peligro si solo están visitando esta ciudad. Después de terminar lo que pueda aquí, el chupacabra probablemente se mudará a un lugar diferente para alimentarse. Los estudiantes se despidieron de ellos y continuaron con su investigación. ¿De verdad crees que esto fue obra de cómo lo llamó, un chupacabras? Uraraka preguntó después de un rato. Bueno, considerando que la leyenda del chupacabras se originó en América del Sur y estamos en Japón, diría que es bastante improbable. Midoriya comentó. Tal vez migraron. Sugirió Asui. Mientras expresaban sus ideas, los 3 héroes llegaron frente a otra casa. Midoriya fue y llamó a la puerta. Lo tengo. Escucharon una voz proveniente del interior, seguida por el sonido de los pies de una persona golpeando el suelo justo detrás de la puerta, que se abrió rápidamente. Fueron recibidos por una chica que parecía tener la misma edad que ellos. Tenía la piel bronceada y el cabello castaño y miraba a los héroes con recelo. ¿Entonces qué quieres? Hola, somos héroes enviados por la Fundación Futuro aquí para investigar los informes perdidos, Entonces, ¿no eres de por aquí? Los ojos de la niña se abrieron mientras estudiaba a Midoriya. Rápidamente miró a Uraraka y Asui, su mirada depredadora, como un animal salvaje. De repente, su rostro se iluminó. Oh sí. Esa cosa. Sobre lo que estaba pasando.
Sí, también tuvimos problemas con eso. ¿Por qué no entras? Entonces, ¿tu mascota también ha desaparecido? Midoriya preguntó tentativamente. Uraraka no estaba segura, pero recibió una vibra extraña de esta chica. Quizás Midoriya sintió lo mismo. ¿Eh? No tenemos ninguno, quiero decir. ¿Sí? Sí, por supuesto que es eso. La chica se corrigió a mitad de la oración. Adelante, así puedo, contarte al respecto. ¿Eh? ¿Qué oye? Agarró el brazo de Midoriya y comenzó a arrastrarlo adentro. Uraraka entrecerró los ojos. Por la forma en que lo tiraban, parecía que ella era más fuerte de lo que Midoriya le había dado crédito anteriormente. Ella robó una mirada a Suyo antes de seguirlos. Miren chicos, héroes. La chica gritó cuando estaban dentro. Cuando entraron, inmediatamente notaron al resto de la familia de la niña. Su madre les llamó la atención primero. Tenía la misma piel bronceada y cabello negro que su hija. Aunque a diferencia de ella, parecía más reservada. Uraraka notó las bolsas oscuras debajo de los ojos de la mujer. Bueno, no era de extrañar que ella debe estar cansada. Pensó esto mientras estudiaba al resto de la familia de la niña. Grande era la única manera de describirlo. Uraraka era hija única, por lo que las complejidades de tener hermanos se le escapaban. Pero podía imaginar que sería muy agotador para los padres. O padre, en este caso. Miró más de cerca a los niños. Todos eran más jóvenes que la chica que los había invitado a entrar. Si se trataba de toda su familia, entonces era probable que ella fuera la mayor de todos. Estaban sentados alrededor de la mesa y mirando a los tres héroes que acababan de entrometerse en su cena familiar. Uraraka mostró una sonrisa de disculpa y la madre miró de ella a su hija. Parecía que quería decir algo cuando, héroes. Los niños más pequeños gritaron e inmediatamente corrieron hacia ellos. Estaban saltando arriba y abajo junto a Midoriya. La chica soltó su brazo y se acercó a la mesa del comedor. ¿Cuál es tu peculiaridad? ¿Con cuántos malos has peleado? ¿Qué hace tu disfraz? Los gemelos saltaban arriba y abajo rodeando a Midoriya mientras él trataba desesperadamente de controlar la situación. Estaba claro que Midoriya no estaba acostumbrado a lidiar con sus multitudes de admiradores, lo que divirtió a Uraraka a pesar de su situación. Observó a su amigo tartamudear los detalles de su peculiaridad y responder las otras preguntas lo mejor que pudo. A los niños, para su crédito, no pareció importarles. ¡Guau! Ellos arrullaron. Muy guay. Después de un tiempo, se aburrieron de las fanfarronadas de Midoriya y se mudaron a Asui, luego fueron a Uraraka. Mientras esto sucedía, parecía que la niña de antes estaba hablando con su madre sobre algo. Uraraka no pudo entender lo que estaba diciendo exactamente, pero siguió mirando de un lado a otro entre la niña y ellos. De repente, parecía que la madre asintió levemente y se puso de pie. Se aclaró la garganta y gritó. Niños, su hermana mayor tiene un asunto importante que discutir con los héroes, así que dejémoslos solos por ahora. Está bien, ligeramente abatidos, siguieron a su madre fuera de la habitación. Lo siento, estamos interrumpiendo, no es gran cosa. Ahora, ¿qué querías preguntar? La chica descartó la disculpa de Midoriya y pasó al tema principal. Oh, bueno, recientemente recibimos un informe de que, mientras Midoriya y ella hablaban, Uraraka exploró la casa. Mientras escuchaba a medias la conversación que se desarrollaba a su alrededor, notó un pequeño estante junto a la pared. Miró adentro y vio un montón de trofeos y recortes de periódicos. Detallan el talento de cierta Akane Owari en la gimnasia. Akane Owari. Así que ese es su nombre, Uraraka examinó de cerca los trofeos. Al no encontrar nada fuera de lo común, dirigió su atención a otra parte. Ella mira a Midoriya y Owari. Se mudaron a la cocina y Owari estaba tratando de que se unieran a la cena familiar, mientras que Midoriya estaba firmemente en contra. La casa era pequeña, por lo que en realidad estaban a solo un par de pasos de la sala de estar. Uraraka continuó dejando que Midoriya manejara el interrogatorio y se acercó a donde estaba Asui. ¿Qué opinas? Ella preguntó. Son lindos. No estoy hablando de los niños. Estoy hablando de ella. Uraraka miró a la chica. Actualmente estaba mirando la olla en la estufa mientras respondía a las preguntas de Midoriya. Akane Owari. Ella es una gimnasta, aparentemente. ¿No se siente un poco extraña? ¿Extraño? ¿Extraño cómo? ¿Cómo? No sé. Tengo la sensación de que ella está un poco apagada. Uraraka frunció el ceño. Tal vez estoy pensando demasiado en las cosas. No, creo que tienes razón.
Creo que me estaba mirando de forma extraña. Como si nos estuviera evaluando o algo así. Esa chica, me preguntó. Murmuró Uraraka. ¿Qué pasa si ella está con Ultimate de Spyro? Creo que estás siendo paranoico, Ochako. Sí, tal vez tengas razón. Uraraka dijo, viendo cómo Owari y Midoriya se alejaban de la cocina. La gimnasta echó un vistazo furtivo a la olla mientras hablaban. Uraraka frunció el ceño. Aunque, silenciosamente, Uraraka se movió hacia el área de la cocina mientras Asui la observaba, confundida. Miró a Owari, no parecía haberla notado todavía. Lentamente, alcanzó la tapa. Mirando hacia atrás, notó que Midoriya y Owari estaban en el estante que Uraraka había estado examinando hace unos momentos. Reforzando su determinación, agarró la tapa con cuidado, tomándola en su mano. Lentamente, con movimientos hábiles y deliberados, y asegurándose de no hacer un solo sonido, lo levantó y miró dentro. Uraraka reprimió el impulso de jadear, tambalearse o soltar el agarre que tenía en la tapa. Mirándola fijamente en medio de la olla estaba sin lugar a dudas la cabeza de un perro pequeño. Con el más sutil de los movimientos, volvió a colocar con cuidado la tapa y se volvió hacia Asui. Estaba mirando a Uraraka con su habitual expresión de rana, con la cabeza ligeramente inclinada, lo que indicaba su confusión. Se volvió hacia Midoriya y Owari y se sintió aliviada al ver que seguían hablando. En silencio, se dirigió de regreso a Asui antes de hablar. Deku. Ella gritó, captando su atención. Acabo de recibir una llamada de la Fundación del Futuro. Dicen que debemos regresar de inmediato. ¿De qué estás hablando, Uraraka? Midoriya preguntó, confundido. Tengo el teléfono. No, Deku. El tono de Uraraka se volvió insistente. Tú me diste el teléfono, ¿recuerdas? Uraraka vio que la mano de Midoriya bajaba hacia su bolsillo mientras la comprensión llenaba sus ojos. Golpeó ligeramente el teléfono que estaba en su bolsillo y asintió. Ah, bien. Me olvidé de eso. Dijo, luego se volvió hacia Owari. Volveremos más tarde, ¿es eso? Golpe. Owari golpeó con el puño la cara de Midoriya cuando se dio la vuelta. Luego, una andanada de golpes azotó al niño, pero él había levantado los brazos lo suficientemente rápido como para proteger su cabeza y su pecho. Deku. Al ver el problema en el que se encontraba su amigo, Uraraka y Asui entraron corriendo, por la izquierda y por la derecha, rodeando a Owari por todos lados. Owari detuvo su asalto a las extremidades de Midoriya y dirigió su atención a las amenazas que aparecieron a su lado con una sonrisa en los labios. Tuvo suerte de que mencionaran sus peculiaridades antes de que comenzara la pelea cuando sus hermanos menores corrieron a su encuentro. Mientras que, por otro lado, no tenían idea sobre la de ella. Por supuesto, habiendo sido estudiantes héroes de la UA, sus peculiaridades se exhibieron de manera destacada durante el festival deportivo transmitido a nivel nacional. Pero Owari, a pesar de toda la emoción que había mostrado al mirar, ya se había olvidado de todos y cada uno de ellos, por lo que el repaso fue muy apreciado. Owari consideró que la peculiaridad de Uraraka era la más peligrosa. Si no tuviera peso, le resultaría más difícil maniobrar. Lanzó un puñetazo rápido a su estómago que casi fue esquivado. Casi. El puño de Owari rozó a Uraraka y pudo sentir su peculiaridad trabajando para encenderla. Le dedicó otra sonrisa asesina a la niña y esquivó el ataque de Asui por la espalda, girando con una patada giratoria que conectó perfectamente con la cadera de la niña rana, enviándola tambaleándose hacia atrás y al mismo tiempo haciéndola perder el equilibrio. No se rompió. Por supuesto que no, todavía estaba demasiado débil para eso. Necesitaba más poder, y eso significaba hacer un buen uso de su peculiaridad. Lanzó un amplio reversa a Uraraka, uno que no podía esquivar fácilmente. Y efectivamente, la chica eligió bloquear en su lugar. La mano de Owari se conectó con el brazo de Uraraka, pudo sentir que el poder de sus golpes aumentaba gradualmente. Pronto, ella sería lo suficientemente fuerte para terminar la pelea. El pie de Midoriya salió disparado cuando su golpe contra Uraraka aterrizó. Owari rápidamente se reposicionó con medio paso y golpeó con el codo la patada del chico. El dolor atravesó su brazo y Owari hizo una mueca. Así que llevaba botas de hierro. Bueno, ya fuera carne o acero, era lo mismo para su peculiaridad. Owari notó las chispas verdes que salían disparadas del cuerpo de Midoriya. Algo así como el gánster, pensó, me pregunto cómo se enfrentarían entre sí. Asui se levantó y se reincorporó a la pelea. La gimnasta dio un rápido salto, alejándose de los héroes y salió de sus rangos de ataque colectivo. Se miraron el uno al otro por unos momentos, ninguno de ellos se atrevía a dar el primer paso contra el otro.
Aunque Owari fue superada en número, no estaría mal decir que la primera escaramuza había sido completamente a su favor. Eran cautelosos, lo que odiaba. No era un problema para su peculiaridad, pero Owari deseaba que simplemente la atacaran y le ahorraran el dolor de ir tras ellos. Ya estaba imaginando su victoria. Espera hasta que los demás se enteren de esto. Ella se jactó. 3 héroes de la Fundación del Futuro derribados por mí mismo. ¿Los demás? ¿Te refieres a otros miembros de Ultimate Spire? Preguntó Uraraka. ¿Y tendremos mucho para comer? Owari se detuvo para limpiarse la baba. ¿Quieres decir que serás recompensado con comida por derrotar a los héroes? Midoriya preguntó en un intento de entender el sistema de recompensa intrínseco de Ultimate Spire. No, eso está mal. Ultimate Spire no le va a dar comida. Uraraka objetó. Miró fijamente el rostro de Owari. Tú has sido el que ha robado las mascotas de la gente. Los has estado masacrando, dándoselos de comer a tu familia. No trates de ocultarlo, vi lo que había en esa olla antes. ¿Qué? Eso es. A pesar de su precaria posición, tanto Asui como Midoriya se giraron para mirar la gran olla de acero como si mirarlos de nuevo les revelara sus secretos. Por supuesto, no lo sería, a menos que una de las peculiaridades que Midoriya iba a desarrollar fuera la visión de rayos X. Sintiéndose un poco tontos, ambos devolvieron su atención de nuevo a la amenaza en cuestión. Owari sonrió, enseñando los dientes y mirando directamente a Uraraka. Parecía casi encantada de que Uraraka se explicara. Seguir, lo que significa que la comida de la que habla Owari es, Uraraka tragó saliva. Somos nosotros. Midoriya y Asui palidecieron cuando la comprensión se deslizó detrás de ellos y los golpeó con un bate. Siempre me he preguntado cómo sabe alguien con una peculiaridad mutante. Dijo Owari cuando aparecieron remolinos rojos oscuros en sus ojos, mezclándose con sus brillantes iris rojos. Me pregunto si hay una diferencia. Tendré que preguntarle a los demás sobre eso después. Pedir. Aunque su mente estaba en la batalla, la mente de Midoriya captó una frase extraña que usó Owari, como un trozo de madera que se engancha en una roca mientras fluye río abajo. Pero antes de que Midoriya pudiera pensar demasiado en el significado de sus palabras, Uraraka habló. Eres horrible. ¿Cómo puedes siquiera pensar en hacer algo así? Vaya, vaya, vaya. No me mires así. Owari extendió sus manos mientras sus ojos se abrían en estado de shock. Mi familia no tiene muchos ingresos. Solo me aseguro de que no se mueran de hambre. Eso no es excusa. Gritó Uraraka. También sé lo que es no tener mucho dinero. A veces me salteo las comidas solo para ahorrar unos pocos yenes. Pero no tienes que hacer algo tan desesperado solo para, cállate. Owari gritó y dio un solo paso hacia adelante, los remolinos en sus ojos se hicieron más profundos. Los héroes se tensaron pero no retrocedieron. ¿Tienes hermanos menores? ¿Algún otro hermano o hermana? Yo, por supuesto no. Probablemente solo supiste cómo confiar en tus padres. No, bueno, no tienes idea de cómo se siente ser el hermano mayor. ¿Qué se siente ser confiado por toda una familia? La presencia de Owari se hizo más fuerte mientras gritaba sus sentimientos internos. Los remolinos en sus ojos se volvieron aún más oscuros. Los héroes guardaron silencio, hasta que, Uraraka puede no saber cómo es eso. Asui habló. Pero lo hago. Owari giró la cabeza para mirar a la chica. Asui continuó, impertérrita por el poder de la mirada de la gimnasta. Ella entrecerró los ojos mientras se miraban el uno al otro. Supongo que no somos tan indigentes, pero, siento que esa no es la fuente de tu desesperación, ¿verdad? Me había estado preguntando por qué Ultimate Spire vendría a un lugar como este cuando había sido ignorado durante tanto tiempo, pero ahora me doy cuenta. Es para tu familia, ¿no? Owari miró a Asui con una expresión extraña. Midoriya y Uraraka apartaron la vista de Owari por un momento para mirar a Asui mientras hablaba. No entendían lo que ella estaba diciendo. ¿Un miembro de Ultimate Spire realmente vino a un lugar como este porque estaba preocupado por su familia? ¿Y si lo hacían, por qué estaba haciendo todas estas cosas horribles? Asui entrecerró los ojos. Los sentimientos de querer proteger a tu familia. Eso es lo que te llevó a la desesperación, ¿no? Owari inclinó la cabeza hacia abajo y pareció empezar a temblar. No entiendes nada, también tengo hermanos menores. Me preocupo por ellos, cocino para ellos, soy la persona a la que recurren cuando se meten en problemas. Asui dijo. Así que entiendo un poco tus sentimientos. Pero déjame decirte, si sigues asociándote con Ultimate Spire, si sigues haciendo lo que estás haciendo ahora, serás un terrible modelo a seguir para ellos. Gra.
Gritó Owari. Sus piernas parecieron debilitarse mientras trataba de estabilizarse. Miró a los héroes con una expresión de dolor en su rostro. Midoriya y los demás estaban demasiado confundidos para intentar algo. Te equivocas, no entiendes, murmuró Owari mientras intentaba ponerse de pie. Desesperación. La desesperación es lo único en lo que puedes confiar en este mundo. Héroes como tú nunca lo entenderán. Así que, cállate ya. Diciendo esto, Owari se levantó del suelo con las piernas de Ultimate Gymnast y saltó hacia Asui. Girando en el aire, le da un fuerte puñetazo en el brazo, fácilmente más fuerte que los que había estado lanzando antes. Quiero decir, Froggy. Midoriya gritó y lanzó una patada shot estilo el estómago de Owari. El ataque conectó y Midoriya logró no solo hacer retroceder a Owari unos pasos, sino también sacarle el aire de los pulmones. Detrás de ellos, Uraraka estaba revisando la lesión de Asui, pero Midoriya estaba concentrado en otra cosa. Eres tan delgado, Midoriya notó cómo se sentía el cuerpo de Owari bajo su patada. Su mente se aceleró, tratando de conectar la información en su mente. Justo antes, cuando discutiste la carne de los humanos con peculiaridades mutantes, dijiste que preguntarías cómo sabe. Pero eso significa que no vas a probar ninguno tú mismo, no estás comiendo, ¿verdad? ¿Ah? Owari contuvo el aliento y lo miró fijamente. La desesperación me impide sentir hambre nunca más. Midoriya recordó lo que había dicho ese hombre, y finalmente entendió. Owari, ¿cuánto tiempo ha pasado desde tu última comida? ¿Eh? Owari arrugó la cara, como si no entendiera por qué Midoriya de repente haría una pregunta como esa. No del todo un año, supongo, tal vez alrededor de 9 meses. Algo se sentía pesado en el estómago de Midoriya. Lo sabía. Dijo en voz baja. Te has estado matando de hambre. ¿Eh? Bueno, ¿qué hay de malo en eso? Owari preguntó con frivolidad. Si como menos, eso significa que hay más para todos los demás, ¿verdad? No, pero, morirás, dijo Midoriya, lo que pensó que era una declaración obvia y una verdad objetiva. Suenas como mi madre. Owari, sin importarle, puso los ojos en blanco y corrió hacia Midoriya, desatando otra andanada de golpes. Midoriya levantó los brazos para bloquearlos, pero pudo sentir que los golpes eran aún más fuertes que antes. Una advertencia brilló en su mente, recordándole el delicado estado en el que se encuentran sus brazos. Midoriya intentó pensar en una forma de detener a Owari, pero parecía volverse más rápida y más fuerte con cada golpe. Una vez que sintió que era suficiente, Owari echó el brazo hacia atrás y se preparó para un ataque final. Midoriya miró desde su postura defensiva a la chica. Sabía que su próximo golpe sería brutal, que no sería capaz de enfrentarlo de frente. Su mente se aceleró con opciones para protegerse. Podría bloquearlo con sus botas, o enviar a One-for-All a sus piernas y esquivarlo. Deku. Uraraka gritó cuando de repente abordó a Midoriya por detrás, sacándolo del camino del peligro. El puño de Owari navegó a través del espacio donde acababa de estar la cabeza de Midoriya a una velocidad vertiginosa. El aire mismo se distorsionó cuando todos los héroes sintieron el viento generado por su golpe vacío. Un golpe que fue lo suficientemente fuerte como para crear ondas de choque en el aire, como All Might. Midoriya tragó saliva. Si dejó que ese golpe se conectara, habría terminado. ¡Maldición! Owari exclamó e inmediatamente dirigió su atención a Uraraka. Con los ojos ardiendo de ira y antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar, Owari lanzó un puñetazo directamente a la cabeza de Uraraka. ¡Pou! Uraraka voló hacia atrás por el aire y aterrizó tirado en el suelo. Uraraka. Midoriya lloró, profundamente preocupado por su amigo. El poder de Owari era increíble. Para Midoriya, el golpe que acababa de esquivar era comparable a One-for-All al 100% de rendimiento. Pensó sombríamente en la posibilidad de un cráneo fracturado o una mandíbula rota mientras corría hacia él. Entonces, Uraraka se levantó como si nada hubiera pasado. Se estaba frotando la mejilla donde había sido golpeada, pero no parecía que hubiera sido gravemente herida. Me di cuenta de su peculiaridad. Ella le gritó a Midoriya y a Asui. Es combo. Cuantos más ataques exitosos obtiene, más poderosa se vuelve. Uraraka explicó. No estaba seguro de si perderlo lo restablecería, así que me arriesgué. Salté en la dirección de su golpe cuando me golpeó, pero parece que fue innecesario. Chicos, hagan lo que hagan, no se dejen golpear. Maldito seas. Gritó Owari. Parecía que Uraraka había dado en el clavo. La peculiaridad de Ultimate de Spire había sido descifrada. Buen trabajo, Uraraka. Midoriya elogió. Así que solo necesitamos restablecerla de vez en cuando.
Preguntó Asui. Pedazo de pastel. El resto de la pelea transcurrió mucho más tranquilo. Asui comenzó sujetando uno de los brazos de Owari con su lengua. Midoriya cerró la distancia mientras Uraraka brindaba apoyo de largo alcance con varios objetos alrededor de la casa. La estrategia estaba clara ahora. De vez en cuando, Owari lanzaría algunos ataques debido a su velocidad y agilidad, por lo que los héroes se asegurarían de esquivar un golpe entrante para restablecer el poder acumulado de su peculiaridad. La pelea progresó rápidamente y, finalmente, Owari quedó arrinconado. Maldita sea, Owari reconoció su derrota. Sus ojos comenzaron a nublarse con remolinos icónicos que significaban el sentimiento de desesperación que la consumía. Estaban listos para dar el golpe final cuando, la madre de Owari se estremecía cada vez que las paredes temblaban. Su casa no era muy resistente y los cimientos no estaban construidos correctamente, por lo que las vibraciones de la otra habitación podrían llegar fácilmente hasta aquí. No podía oír nada de lo que estaban discutiendo, pero probablemente podía adivinar la esencia de la misma. Incluso aquí, donde rara vez se veían los Monokuma, escuchó el término desesperación suprema. El grupo que acabó con el mundo, eso era todo lo que conocía. No tenían mucha información sobre qué tipo de grupo eran, quiénes formaban parte de él y qué tan fuerte era cada miembro individual. Pero ella entendía algunas cosas. Sabía que algo andaba mal con Akane cuando regresó. Ella era su madre, después de todo. La conocía mejor que nadie. Sin embargo, ella no quería creerlo. No quería creer que su hija había cambiado. No quería creer que Akane tuvo algo que ver en causar el colapso de la sociedad misma. Había sido fácil ignorarlo al principio. Akane había actuado como siempre lo había hecho antes de irse, una hermana mayor cariñosa para sus medio hermanos menores y una hija solidaria y confiable para su madre. No era extraño que sus ojos estuvieran rojos en lugar de grises ahora. No era extraño que ella nunca comiera nada. Tal vez solo estaba comiendo en otro lugar, fuera de la vista, había pensado. Solo tomó un comentario mal calculado sobre el precio inflado debido a la tragedia para cambiar todo eso. No, probablemente no fue su culpa. Akane se habría dado cuenta eventualmente y habría llegado a la misma conclusión que ya llegó. Simplemente se sentía mejor culparse a sí misma en lugar de a cualquier otra persona. Sabía de dónde Akane había estado sacando la carne para sus comidas. No hacía falta ser un genio para sumar 2 y 2. Trató de confrontarla al respecto, tal vez disuadirla. Pero Akane simplemente actuó como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Luego, los héroes aparecieron para investigar y Akane le dijo que los dejara solos con ella. Estaba preocupada por lo que había planeado hacer, pero también estaba preocupada por su hija. Eran héroes, y Akane ella era, si los héroes luchaban contra su hija, ¿en qué la convertía eso? Sofocando la desesperación en su corazón, abrió en silencio la puerta de la otra habitación. Por favor, para. Una voz repentina vino detrás de ellos. Midoriya sintió un empujón en la espalda y trató de estabilizarse mientras los demás se giraban para mirar al repentino atacante. Era la madre de Owari. Con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó sigilosamente a ellos y se unió a Midoriya. Asui y Uraraka se giraron cuando Midoriya intentó recuperar el equilibrio. Quitaron los ojos de Owari por un momento y cuando miraron hacia atrás, ella se había ido. Con la destreza digna de un ultimate, maniobró hasta la puerta principal y estaba lista para irse. Sin decir palabra, lanzó una última mirada a los héroes antes de salir corriendo. Uraraka corrió hacia la puerta y miró a su alrededor. Owari ya había desaparecido. Sentimientos de ira y decepción los invadieron cuando Midoriya apartó a la mujer de su espalda y se volvió hacia ella. ¿Por qué? Él gritó. ¿Por qué harías eso? Simplemente la dejaste escapar. Ella era una última desesperación. Un villano. Midoriya dirigió sus frustraciones hacia la mujer, pero rápidamente sintió vergüenza y arrepentimiento brotar de su interior. La madre de Owari, secándose las lágrimas, no pudo mirar a Midoriya a los ojos. Con la voz más suave susurró. Ella es mi hija.